¿En qué momento empezaste a sentir que tu vida ya no te pertenece del todo, como si cada día se pareciera demasiado al anterior, y tú solo estuvieras cumpliendo con lo que se espera de ti? No sucede de golpe. No hay una alarma que suene. Simplemente, un día despiertas y notas que algo se apagó. Sigues funcionando. Sigues cumpliendo. Sigues avanzando, pero sin dirección. Y entonces aparece esa sensación silenciosa, difícil de explicar, pero imposible de ignorar. La sensación de estar viviendo en piloto automático. No es que te falte inteligencia. No es que no tengas capacidad. No es que no puedas más. Es que llevas demasiado tiempo desconectado de ti. Vivimos en un mundo que nos empuja a seguir adelante sin preguntarnos si ese adelante tiene sentido. Nos enseñaron a resistir, a aguantar, a adaptarnos, pero no a detenernos a evaluar si el camino que seguimos todavía nos representa. Y cuando el cansancio se acumula, cuando la motivación desaparece, cuando la mente se siente saturada, nos culpamos. Pensamos que algo anda mal con nosotros. Pero la verdad es otra. A veces no estás cansado de vivir. Estás cansado de vivir una vida que no elegiste conscientemente. El cuerpo lo sabe antes que la mente. Se manifiesta en apatía, en falta de energía, en una resistencia invisible a seguir haciendo lo mismo. No es flojera. Es una señal. Una señal de que algo dentro de ti pide atención. Pero en lugar de escucharla, la ahogamos con distracciones. Pantallas. Ruido. Ocupaciones innecesarias. Nos mantenemos ocupados para no sentir. Y así pasan los días. Y luego los meses. Y después los años. Hasta que un día te preguntas en silencio. ¿Esto es todo? Esa pregunta no es debilidad. Es tu conciencia despertando. El problema no es que no sepas qué hacer. El problema es que has dejado de preguntarte qué quieres. Cuando pierdes contacto con tus deseos reales, cualquier camino se siente pesado. Cuando ya no sabes por qué haces lo que haces, incluso las tareas más simples se vuelven agotadoras. La claridad no se pierde de un día para otro. Se va diluyendo cada vez que te ignoras. Cada vez que dices sí, cuando querías decir no. Cada vez que sigues por miedo a decepcionar. Cada vez que pospones lo importante por cumplir con lo urgente. Y poco a poco, tu voz interior se vuelve más baja. Hasta que un día casi no la escuchas. Pero sigue ahí. Esperando. Esperando a que te detengas lo suficiente para escucharla. No necesitas una crisis para replantear tu vida. No necesitas tocar fondo para cambiar de dirección. Solo necesitas honestidad. Honestidad para admitir que ya no quieres seguir igual. Honestidad para reconocer que algo debe cambiar, aunque aún no sepas exactamente qué. La mayoría de las personas no está perdida porque no tenga opciones. Está perdida porque nunca se dio permiso de elegir. Eligieron por inercia, por presión, por miedo. Y ahora cargan una vida que no sienten propia. Pero aquí hay una verdad que puede incomodar. Si no eliges conscientemente, siempre estarás viviendo la vida que otros diseñaron para ti. Recuperar el control no significa tener todo bajo control. Significa recuperar la capacidad de decidir. Decidir en qué gastas tu energía. Decidir qué pensamientos alimentas. Decidir qué batallas ya no vale la pena pelear. Tu atención es limitada. Tu tiempo es finito. Tu vida es ahora. Cada día que pasa sin intención es un día que no vuelve. Y no se trata de vivir con prisa. Se trata de vivir despierto. Despierto a lo que sientes. A lo que necesitas.
a lo que ya no encaja. El silencio puede ser incómodo al principio, porque en el silencio aparecen verdades que el ruido mantenía ocultas. Pero solo en el silencio puedes reencontrarte. No con la versión que otros esperan, sino con la versión auténtica que ha estado esperando ser escuchada. Tal vez no necesitas motivación. Tal vez necesitas dirección. La motivación va y viene. La dirección sostiene. Cuando sabes hacia dónde vas, incluso los días difíciles tienen sentido. Cuando no lo sabes, incluso los días fáciles se sienten vacíos. No te exijas respuestas inmediatas. Permítete el proceso. Redefinir tu vida no es un evento. Es una conversación constante contigo mismo. Empieza por algo simple. Pregúntate qué parte de tu vida estás sosteniendo solo por costumbre. No todo lo familiar es correcto. No todo lo cómodo es sano. A veces, lo que más miedo da soltar, es lo que más te pesa. Y soltar no significa perder. Significa hacer espacio. Espacio para algo más honesto, más alineado, más real. Recuperar el control no es imponer fuerza. Es recuperar claridad. Es dejar de reaccionar y empezar a elegir. Y esa elección comienza dentro. Recuperar el control de tu vida no empieza afuera. No comienza cuando todo se ordena, ni cuando desaparecen los problemas, ni cuando las circunstancias se vuelven perfectas. Empieza en el momento exacto en que decides dejar de vivir en reacción constante y comienzas a vivir con intención. Durante mucho tiempo te adaptaste. Aprendiste a sobrevivir. Aprendiste a cumplir. Aprendiste a resistir. Y eso, aunque te mantuvo en movimiento, también te alejó de ti. Porque sobrevivir no es lo mismo que vivir, y resistir no es lo mismo que avanzar. Hay un punto en la vida donde seguir igual se vuelve más doloroso que cambiar. No porque el cambio sea fácil, sino porque quedarte ya no es una opción honesta. Ese punto suele llegar en silencio. No con un colapso, sino con una certeza interna que no puedes ignorar. Esa certeza te dice que algo debe transformarse. No todo al mismo tiempo. No de golpe. Pero sí de verdad. Recuperar el control no significa controlar todo. Significa aceptar que hay cosas que no dependen de ti, y aún así, decidir con responsabilidad cómo respondes a ellas. Ahí está el verdadero poder. No en dominar el mundo, sino en gobernarte a ti. Cuando asumes esa responsabilidad, algo cambia. Dejas de culpar. Dejas de postergar. Dejas de esperar que alguien más venga a rescatarte. No desde la dureza, sino desde la madurez. La madurez es entender que nadie vendrá a darte la vida que deseas. Esa vida se construye, paso a paso, con decisiones pequeñas pero conscientes. Decisiones como apagar el ruido cuando te abruma. Como decir no, cuando decir sí, te traiciona. Cómo elegir descanso cuando tu cuerpo lo pide. Cómo elegir enfoque cuando tu mente se dispersa. La disciplina real no es castigo. Es cuidado. Es hacer lo que te conviene, incluso cuando no es cómodo, porque sabes hacia dónde quieres ir. Y para eso, primero debes definir una dirección. No una meta impuesta. No un ideal ajeno. Una dirección que tenga sentido para ti. Esa dirección puede cambiar con el tiempo. Y está bien. Cambiar no es inestabilidad, es evolución. Lo que no es sano es quedarte en un lugar que ya no te representa solo por miedo a empezar de nuevo. Empezar de nuevo no borra lo aprendido. Lo honra. Cada experiencia, incluso las que dolieron, te enseñaron algo. Te dieron perspectiva. Te dieron profundidad.
No las desperdicies y no te quedes atrapado en lo que ya fue. El pasado no te define, pero ignorarlo tampoco te libera. Obsérvalo, aprende y sigue adelante con más conciencia. Recuperar el control también implica aceptar tus límites. No eres una máquina. No tienes que rendir siempre. No tienes que poder con todo. La fuerza no está en no caer, sino en saber cuándo detenerte para levantarte mejor. Descansar no es rendirse. Pedir ayuda no es debilidad. Dudar no es fracasar. Fracasar es vivir desconectado de ti. Cada día tienes la oportunidad de volver. Volver a elegir. Volver a empezar desde un lugar más honesto. No necesitas cambiar tu vida completa hoy. Necesitas dejar de posponer lo que sabes que importa. La claridad llega cuando actúas desde la verdad. La paz llega cuando dejas de fingir. La motivación llega cuando lo que haces tiene sentido. No esperes sentirte listo. La acción consciente es la que crea la seguridad, no al revés. Da un paso pequeño, pero da uno real. Y luego otro. Y otro más. Con el tiempo, mirarás atrás y te darás cuenta de que no recuperaste el control de golpe. Lo recuperaste decisión tras decisión. Elección tras elección. Silencio tras silencio. Y entonces entenderás algo fundamental. Nunca estuviste perdido. Solo estabas aprendiendo a escucharte. Hoy puedes elegir diferente. Hoy puedes retomar el control. Hoy puedes empezar a vivir con intención. No porque todo esté resuelto, sino porque tú ya no estás dormido. Y eso lo cambia todo. Hay un momento en la vida en el que entiendes que no todo lo que pesa es visible. Hay cansancios que no vienen del cuerpo, sino de la mente. Cansancios que no se curan durmiendo, porque nacen de vivir desconectado de lo que eres y de lo que realmente importa para ti. Ese cansancio aparece cuando repites días que no te llenan. Cuando cumples rutinas que no te representan. Cuando haces lo correcto para todos, menos para ti. Y aunque por fuera todo parezca estable, por dentro algo se va apagando lentamente. Nadie te prepara para ese tipo de agotamiento. Nadie te enseña a reconocerlo. Solo te dicen que sigas adelante, que te esfuerces más, que no te detengas. Pero seguir adelante sin dirección no es progreso, es desgaste. Por eso, recuperar el control también implica cuestionar lo que normalizaste. Implica atreverte a mirar tu vida con honestidad y preguntarte si lo que estás viviendo es consecuencia de decisiones conscientes o simplemente de inercia. Porque la inercia es cómoda, pero también es peligrosa, te mantiene en movimiento sin permitirte elegir. Elegir duele. Elegir implica renunciar. Implica aceptar que no puedes hacerlo todo, que no puedes ser todo, que no puedes complacer a todos. Pero también implica algo poderoso, implica volver a ser protagonista de tu propia historia. Durante mucho tiempo quizá delegaste ese papel. Permitiste que las circunstancias, las expectativas o el miedo decidieran por ti. Y no porque fueras débil, sino porque estabas sobreviviendo. Pero sobrevivir ya no es suficiente cuando sabes que puedes vivir de otra manera. Vivir con intención no significa tener un plan perfecto. Significa tener claridad sobre lo que ya no estás dispuesto a tolerar. Significa reconocer qué conversaciones internas necesitas cambiar. Qué hábitos te alejan de ti. Qué silencios necesitas respetar. Hay una fuerza inmensa en la coherencia. Cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que haces empiezan a alinearse, la vida deja de sentirse como una lucha constante. No porque desaparezcan los problemas, sino porque tú ya no estás dividido internamente.
Muchas veces creemos que el control se recupera imponiendo más reglas, más disciplina, más presión. Pero en realidad, el control se recupera con presencia. Con atención plena a lo que haces, a lo que decides, a lo que permites. Cada vez que eliges conscientemente, aunque sea algo pequeño, fortaleces tu confianza interna. Cada vez que te escuchas y te respetas, envías un mensaje claro a tu mente. Estoy a cargo de mi vida. Y eso cambia la manera en que caminas, en que hablas, en que te relacionas contigo y con los demás. No necesitas convertirte en alguien distinto. Necesitas volver a ti. A esa versión que sabía lo que quería antes de aprender a callarlo. A esa intuición que sigue ahí, esperando espacio para manifestarse. El silencio, aunque incómodo, es un aliado. En el silencio se ordenan las ideas. En el silencio se revelan las verdades que el ruido oculta. En el silencio recuerdas que no todo es urgente, que no todo requiere respuesta inmediata, que no todo merece tu energía. Tu energía es limitada. Protégela. No la desperdicies en luchas que no te corresponden, en comparaciones que no te sirven, en expectativas que no nacieron de ti. Cada vez que eliges dónde poner tu atención, estás eligiendo el rumbo de tu vida. Recuperar el control también implica perdonarte. Perdonarte por no haber sabido antes. Por haber tomado decisiones desde el miedo. Por haberte traicionado cuando no tenías las herramientas para hacerlo distinto. El perdón no borra el pasado, pero libera el presente. No estás empezando tarde. Estás empezando consciente. Y eso vale más que cualquier ventaja temporal. Habrá días en los que dudes. Días en los que quieras volver a lo conocido, incluso si te hacía daño. Eso es parte del proceso. El cambio real no es lineal. Pero cada vez que eliges no rendirte a la inconsciencia, estás avanzando. Avanzar no siempre se nota por fuera. A veces se nota en la calma. En la forma en que ya no reaccionas igual. En la manera en que eliges con más cuidado. En cómo te hablas cuando algo no sale como esperabas. Ese es el verdadero progreso. Recuperar el control no es dominar tu vida, es reconciliarte con ella. Es aceptar quién eres hoy, y decidir, desde ahí, quién quieres ser mañana. No por obligación, sino por convicción. Y cuando lo haces, algo profundo se acomoda. La vida deja de sentirse como algo que te pasa y empieza a sentirse como algo que construyes. Paso a paso. Decisión a decisión. Consciente, presente, despierto. Porque al final, no se trata de tener el control de todo. Se trata de no perderte a ti en el camino.